El período de doblación de una población bacteriana es de 15 minutos. Después de 75 minutos, la población es de 72.000. Queremos determinar la población inicial y determinar el tamaño de la población después de 4 horas. Para modelar esta población, aquí podemos usar una función exponencial en este formulario. O este formulario aquí. Bien, en el video anterior, vi este mismo problema exacto utilizando una función exponencial en forma de p de t es igual a por b levantado al poder de t. Entonces, para este video, quiero mostrar cómo podemos resolver este problema utilizando la función exponencial en la forma p de t igual p sub 0 x levantado al poder de kt, donde p of t es la cantidad después del tiempo t, p sub 0 x a Siemens la cantidad inicial o inicial, k es la tasa de crecimiento continuo y t es la hora. Entonces, volviendo a la información dada, el período de duplicación es de 15 minutos. Y p sub 0 es la cantidad inicial. Esto nos dice que p de 15 es igual a 2 por p sub 0. También se dice que después de 75 minutos, la población es 72.000, que significa p de 75 igual 72.000. Pero comencemos con la información sobre el tiempo de duplicación. Si p de 15 es igual a 2 por p sub 0, eso significa 2x p sub 0 igual p sub 0x levantado a la potencia de kt. Pero sabemos que es 15, así que el exponente es 15 Kelvin. Ahora, necesitamos resolver esta ecuación para K. Aviso si dividimos ambos lados por p sub 0. Los p sub 0 simplifican dejándonos con la ecuación 2 igual levantados a la potencia de 15 Kelvin y ahora podemos solucionar K. Si tomamos el registro natural de ambos lados de la ecuación, y luego aplicamos la propiedad de energía aquí a la derecha para que podemos mover 15 Kelvin al frente para tener 15 Kelvin x el registro natural en el lado derecho de la ecuación. Tenemos tener registro natural 2 igual 15 Kelvin x registro natural pero registro natural igual 1. Así que ahora dividimos en ambos lados por 15 para determinar el valor aproximado de K. Así que ahora, iremos al calculadora. Y tenemos el registro natural 2 dividido por 15. Vamos adelante e incluyemos 6 lugares decimales. Así que K va a ser aproximadamente 0,46210. Lo que significa ahora sabemos que p de t igual p sub 0x levantado a la potencia de 0,46210 xt. Y ahora, podemos usar el hecho de que p de 75 igual 72.000 para determinar el valor de p sub 0 la población inicial. Otra vez si p de 75 igual 72.000, luego tenemos la ecuación 72.000 igual p sub 0 xe. Levantado a la potencia de 0,46210 xt que igual 75. ¿Para qué podemos resolver para p sub 0 dividiendo ambos lados por e? Levantado a la potencia de 0,46210 por 75. Aviso en el lado derecho, esto simplifica a 1. Tenemos p sub 0 igual a este cociente aquí que determinaremos en la calculadora. Tenemos 72.000 divididos por e. Levantado al poder de 0,46210 por 75. Redondeando a las bacterias más cercanas, tenemos 2.250 bacterias como población inicial. Esto también nos da la información para determinar el tamaño de la población después de 4 horas. Porque ahora podemos sustituir 2250 por p sub 0 para determinar la función de población. Tenemos p de t igual p sub 0 2250 x levantados a la potencia de
0,46210 xt. Pero tenemos que recordar que es en minutos, y 4 horas es igual a 4 por 60 minutos o 240 minutos. Para determinar la población después de 4 horas, necesitamos encontrar P de 240. Así que ahora volvemos a la calculadora. Quiero analizar a través de que en el video anterior, cuando utilizamos la función exponencial p de t igual 2250 por 2 levantado a la potencia de t dividido por 15. Realmente nos dio una población diferente después de 4 horas. Nos dio una población de 147.456.000. Ahora la razón de la diferencia es que en esta función exponencial, tenemos que redondear el valor de k a 6 lugares decimales que hace una diferencia, especialmente desde que este es parte del exponente. Así que debemos tener en cuenta que cuando rodeemos, habrá un error. En el otro video que utiliza esta función exponencial, no tenemos que rodear. Por lo tanto, esta fue la población exacta después de 4 horas. Espero que hayas encontrado esto útil.